Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Es un placer para nosotros darles una cordial bienvenida en nombre de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educ. Mi nombre es Paola Quintero y seré la moderadora de la siguiente acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, con la temática titulada Sesión 1, Contexto de los peligros físicos, definición, clasificaciones y marco legal. Agradecemos estar atentos y acompañar activamente nuestro evento web. Les sugerimos usar el chat de preguntas para realizar las dudas que tengan o aclaraciones que deseen. Estas serán respondidas a lo largo del evento o al final. Es un honor para mí darle la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 15 años de experiencia en actividades de educación, investigación y aplicación de prevenciones en peligros físicos e industriales en todos los sectores económicos del país. Gerente de la firma Sisomax SAS, docente de diversas universidades en diferentes pregrados, posgrado y maestría. Él, quien nos acompañará liderando y guiando este espacio académico. Ingeniero Cruz, muy buenos días, qué rico tenerte en este valioso espacio académico y bienvenido. Hola, muy buenos días a todos nuestros asistentes el día de hoy. Muy buenos días a ustedes. Es un placer estar con ustedes nuevamente este año. Gracias por hacer nuestra, ¿cómo se llama? Comunidad de perfiles que son muy importantes para nosotros, de nuestra comunidad de peligros físicos. Este año pues tendremos unas temáticas bien interesantes donde conjugaremos la parte técnica con la gestión, porque van muy de la mano y se prepara un temario muy importante que ustedes pueden desarrollar. Esta es la ruta del conocimiento que de una vez les vengo a invitar a seguir durante todo este año, el cual hoy, como tal, daremos un primer avance en la definición de los peligros físicos, sus contextos y su reto legal. Es importante entender que todas estas acciones tienen un contexto legal, ¿cierto? Por segunda parte, pues vamos a empezar después a ver cómo esa parte legal va en el tema de un sistema de gestión y cómo se hace gestión. Con Positiva, a nuestra comunidad de riesgos físicos hemos preocupado no solo por quedarnos en el punto de vista de los físicos de la evaluación, sino cómo ustedes, que son los gestores, las personas del otro lado de las empresas, pueden realizar actividades, como se nos indica, para evaluar, identificar, evaluar y controlar el peligro y buscar acciones de forma que sean efectivas. Por eso, antes de arrancar con la parte técnica, miraremos ese marco de gestión y posteriormente arrancaremos un ciclo dividido de cómo son los aspectos claves, ¿cierto?, de los peligros generados en diferentes formas,
bien sea por energías mecánicas, electromagnéticas o térmicas, ¿cierto? Que se puedan tener. A su vez, por último, miraremos cómo esto engrana después de todo, sobre todo para el ciclo de mejora, muy importante después de la parte técnica, cómo se puede hacer. Entonces, bienvenidos este año 2025 a nuestra comunidad educativa de peligros físicos. Entonces, para arrancar, vamos a hacer un pequeño sondeíto que Paola nos va a ayudar. Recordemos que siempre haremos una evaluación al inicio y esta se repetirá al final para ver qué aprestamiento tienen ustedes del conocimiento. Paola, muchas gracias por tu colaboración. Entonces, te dejo a nuestra audiencia. Muchas gracias, ingeniero. Así es, iniciaremos con el sondeo. Este se realizará en dos momentos, uno al inicio y el otro al final del evento. El primero busca conocer los conocimientos previos de los participantes, mientras que el segundo evalúa los conocimientos adquiridos. Conociendo así el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué es un peligro físico? A. Energías presentes en los ambientes laborales. B. Infraestructura de los lugares de trabajo. C. Mobiliario presente en los lugares de trabajo. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Energías presentes en los ambientes laborales, 47%. B. Infraestructura de los lugares de trabajo, 42%. C. Mobiliario presente en los lugares de trabajo, 11%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál es la resolución que reglamenta los peligros físicos? A. Resolución 1016 de 1989. B. Resolución 2400 de 1979. C. Resolución 773 del 2022. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Resolución 1016 de 1989, 25%. B. Resolución 2400 de 1979, 41%. C. Resolución 773 del 2022, 33%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál de estos no es un peligro físico? A. Radiaciones ionizantes. B. Temperaturas extremas. C. Material particulado. 15 segundos para conocer los resultados de esta tercera pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Radiaciones ionizantes, 22%. B. Temperaturas extremas, 16%. C. Material particulado, 62%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Jorge Andrés Cruz. Muchísimas gracias. Es importante esas preguntitas porque nos sirven como base para saber cómo dirigir la charla. Pongan mucha atención que van a estar ahí resueltas dentro de la charla para que ese sondeo final sea 100, 100 y 100. De otro lado, les recuerdo que va a haber un chat de preguntas que está ahí y normalmente sobre las 8:30, la mitad del tema, vamos a resolver dudas. Y al final, antes del último sondeo, nuevamente resolvemos dudas. Entonces, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, por el chat estamos ahí. Listo. Entonces, arranquemos esta acción educativa del día de hoy y es importante siempre hacer una reflexión antes de cualquier acto educativo, por lo cual estamos indicando que no hay mejor política en la sociedad que perseguir la salud y seguridad de su gente. Y esta frase de Ralph Nader va muy de la mano con nuestro campo de acción, que es la seguridad en el trabajo, que al fin y al cabo lo que nosotros hacemos es una cantidad de actividades en pro de que nuestra labor diaria, nuestro trabajo, nuestra ocupación no afecte nuestra salud. Y ahorita vamos a engranar con nuestro concepto de peligros físicos para que veamos que desde esta frase arrancamos nuestra acción educativa muy importante. Disculpen, es que con el espaciador se va la esta. Por lo cual, tenemos primero, pues, cómo está organizada nuestra sesión el día de hoy. Pues primero una presentación, la que acabamos de hacer. Vamos a hablar de la definición de peligros físicos. Por la primera pregunta, pues me doy cuenta que tenemos todavía no una claridad sobre qué es un peligro físico.
Luego, vamos a ver cómo se dividen y cuáles son la legislación aplicable, o sea, por qué debemos evaluarlos y controlarlos y desde cuándo nos lo exige el gobierno. Y claro, con mucho gusto siempre estamos abiertos para las preguntas que ustedes tengan sobre el tema. El objetivo general de esta charla nuevamente es apropiar los conceptos de peligros físicos que puedan tener y estar presentes en los diferentes ambientes laborales, identificando cuáles son los tipos de peligros físicos, sus principales características y obviamente la legislación aplicable a esto. Por lo cual hemos diseñado esos 4 objetivos específicos. El primero, identificar como tal los conceptos de peligros físicos en el ambiente. El segundo, cuáles son los tipos y su clasificación. El tercero, identificar tanto la legislación nacional como internacional. Esto es importante porque nosotros como Colombia, mucha de nuestra referencia técnica, inclusive legal, la traemos de normas internacionales. Y por último, pues como objetivo también, si ustedes desean, la resolución de preguntas. ¿Qué es un peligro físico? Entonces, antes de arrancar con nuestra charla y mirando nuestra frase inicial, ¿qué es el concepto de salud? Si vamos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es el completo bienestar físico, emocional y mental de una persona. Entonces, cuando yo hablo de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es? Si nos vamos al concepto de salud, pues podemos decir que es toda medida de prevención y promoción que aporte a que mi labor, entorno, tarea, materiales, empresa, no afecte mi salud en términos físicos, emocionales y mentales. Entonces, es nuestra obligación como gestores de seguridad del trabajo hacer toda acción encaminada a que se cumpla esto. Por lo cual, el abordaje que le damos es la identificación de peligros para el control del riesgo. ¿Y qué es un peligro? Un peligro se puede definir como la característica, el espacio, la condición que tiene el potencial de afectar la salud de mi trabajador de forma inmediata o crónica. Cuando hablamos de inmediata, hablamos de un accidente. Cuando hablamos de crónica, hablamos de una enfermedad laboral. Por lo cual, al yo identificar el peligro, cuantificarlo, sabemos qué medidas puedo optimizar, aprender, identificar y así al aplicarlas, evitar que esa fuente genere la afectación a mí, la salud de mi trabajador. Y eso es un riesgo. Riesgo es la probabilidad de que ocurra. Entonces, yo siempre hago este ejemplo. Si vamos a cambiar una bombilla y si me subo en una silla de rodachines solo, no es trabajo en alturas, ojo, porque trabajo en alturas después de 2 metros. No es trabajo en alturas. Pero qué probabilidad hay que me caiga. A que si le hago de pronto una escalera pequeñita de 3 pasos, de 2 patas, hay una persona que me está ayudando. No vamos a colocar que hay que tener un permiso de altura, simplemente el hecho de tener una persona al lado y utilizar el soporte adecuado. Entonces miren que con esas 2 acciones, la probabilidad de que me caiga en vez de utilizar la silla de rodachines es muchísimo más baja. Y esa es la forma de identificar el peligro, hago una acción de control. En este orden de ideas, en Colombia realmente les hago una labor. Como tal, no hay una clasificación de peligros que tengamos, ¿sí? Normalmente estamos acogiendo en este momento la que ustedes ven en pantalla, que es la guía técnica de Icontec, la GTC 45, que divide los peligros en 7 tipos de peligros. Tenemos peligros biológicos, físicos, químicos, psicosociales, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. De ahí nosotros decimos, ok, tenemos un peligro físico. ¿Y qué es un peligro físico? Un peligro físico es una forma de energía presente en el ambiente. Entonces, voy a dejarlo aquí y vamos a desglosar el término, porque ahí vi la primera confusión de la primera pregunta.
¿Por qué se llaman físicos? La física es la ciencia que estudia la energía, su transformación y su aplicación. Recordemos la física que veíamos en el colegio en 10º, en 11. Por eso se llaman peligros físicos. Normalmente la gente tiende a equivocarse o a confundir, indicando que el peligro físico es la estructura, o sea, lo tangible, las paredes, los muebles. Esa parte física no es. Esa parte física, si ustedes miran en el cuadrito, es una condición de seguridad que se llama locativa. Cuando, nuevamente le repito, cuando hablamos de peligros físicos, decimos, son distintas formas de energía a la cual puede estar un trabajador sometido en su ambiente laboral y que pueden ser, aquí hay 3 fuentes de energía, básicamente, mecánica, que son las que transmiten fuerza o movimiento, térmica, que son las que dan frío o calor extremo, o electromagnéticas, que me dan radiaciones ionizantes o no ionizantes. Entonces, miren que aquí les vuelvo a decir la tercera pregunta. En la tercera pregunta, hablaban de ¿qué no es un peligro físico? Pues definitivamente el material particulado no lo es, porque las radiaciones ionizantes obedecen a la parte electromagnética, la temperatura extrema, obviamente obedece a la energía térmica, y el material particulado es peligro químico. Aquí en la clasificación está. Entonces, esta clasificación de GTS 45, yo la entiendo como los peligros físicos que en su momento se encontraron más. Entonces tenemos el ruido, ¿cierto? Tenemos la iluminación, la vibración, sea mano, brazo, cuerpo entero, ya vamos a hablar de ellas. Las temperaturas extremas por frío o calor, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Esa clasificación yo la entiendo que es desde los fenómenos más presentes. En mi investigación encontré por ahí hace muchos años una teoría eso es el Instituto, no, el Observatorio de Salud de Colectivos de la Universidad de Sao Paulo, y allá encontré esta clasificación de peligros que me parece que es un poco más organizada. Como les digo, en Colombia no hay como tal una clasificación legalmente estipulada, o sea, que me diga alguna resolución, es esta, pero en muchos lados los van nombrando, estén identificados de una manera u otra. Entonces, digamos que aquí está un poquito mejor determinada, y lo primero por la cual lo definen es por el tipo de energía que lo produce. Entonces, energía mecánica, energía térmica y energía electromagnética. Ya teniendo en cuenta que en mi ambiente laboral tengo esas 3 subdivididas en categorías o en peligros. Entonces, el primero, el más frecuente de los peligros físicos, el que más genera enfermedades laborales en Colombia, es el ruido. ¿Listo? Y el ruido, que ahorita vamos a hablar de definiciones un poquito, tiene que ver con que sea continuo, intermitente, de impacto, de ultrasonido o infrasonido. ¿Por qué el ruido es físico? Entonces, cuando hablamos de escuchar, la onda sonora, para que uno escuche, lo que hace es impactar en el oído, se canaliza por el pabellón auditivo, entra por el oído medio, la onda sonora, y lo que hace es que esta ingresa y pega en la membrana timpánica. Cuando pega en la membrana timpánica, genera un movimiento, mire, ¿sí? Mecánico, impacta, presión. Por eso uno habla de niveles de presión sonora. Y cuando se mueve la membrana timpánica, se activan mecánicamente los movimientos del yunque, el estribo, el martillo, posteriormente al órgano coclear, y todo ese movimiento después el nervio auditivo lo absorbe y lo transforma en el cerebro en la interpretación del sonido. Así es que nosotros escuchamos. Por eso es mecánico. Fuerza sobre área, que es presión. Se llama presión sonora. El segundo, pues son vibraciones, obviamente lo mismo. Tenemos una parte directa o indirecta que impacta a mi cuerpo. Y digo indirecta o directa porque muchas veces se puede llegar a la vibración de la fuente del trabajador por medio normalmente de un objeto sólido. Y de acuerdo al segmento corporal, que ahorita vamos a ver,
se divide en mano, brazo, cuerpo entero. Y tenemos la presión extrema. Recordemos que la presión es la fuerza que ejerce la columna de aire sobre un área de la Tierra por medio de la gravedad. Que a mayor altura hay menor presión y a menor altura, o sea, a nivel del mar, hay una mayor presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos energías mecánicas. Cuando hablamos de energías térmicas, hablamos de calor o frío. Entonces, hablamos de cuando mi ambiente laboral tiene una fuente radiante de calor, ejemplo, un horno gigante de fundición, una cocina muy grande, y el calor es tal que mi trabajador puede sufrir un golpe de calor, se puede desmayar, le puede dar una hipirexia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos por frío, entonces digamos, vamos a ver un caso normal, un congelador de carnes, pero no uno pequeño, o sea, uno, digamos, de un frigorífico, donde entre la persona y tengo temperaturas de congelación de -12, -18 grados, y pues obviamente ese frío, al estar mi trabajador en ese ambiente, si no tengo la condición adecuada, puede sufrir una hipotermia. Entonces, miren, estrés por frío y por calor. El confort térmico es una variable más de ergonomía, porque no me habla de la afectación del trabajador, sino como de sentirme agradado con la temperatura. Digamos, yo entiendo que las casi más de 250 personas que están aquí son a nivel nacional. Pero en Bogotá, que estamos nosotros, hace 3 semanas decíamos 2 grados más y esto es la costa atlántica. Ahora está haciendo mucho calor. Y la semana pasada el frío estaba tenaz. Pero eso no nos vamos a enfermar. Son condiciones de que uno las puede manejar, solo que nos generan o esa inconformidad de bochorno, que uno no puede, no se siente satisfecho, o un frío que no lo deja concentrar agua. Por otro lado, tenemos la última y un gran espectro, uno muy interesante, que es el espectro electromagnético, que es cuando vemos que hay una onda electromagnética cargada de energía. Y se divide en 2 grandes ramos, que son las no ionizantes y las ionizantes, donde el punto de partida es que el átomo rompa su enlace y vaya completo en el caso de las no ionizantes o incompleto y seccionado en las ionizantes. Y cada uno tiene un espectro bien interesante. Por ejemplo, hace 20 años no había casi wifi en las casas. ¿Qué efectos tendrán esos campos electromagnéticos que hay ahorita? Miren, y hace poquito he estado como indagando mucho en esto porque me llegaron casos tan interesantes de, ejemplo, la registraduría que trabaja con Positiva, donde me hizo una consulta del láser con el cual arman o imprimen las cédulas ahora modernas. ¿Cómo esto afecta al trabajador? Y por otro lado, una empresa muy grande de telecomunicaciones, con el boom de la fibra óptica, empezamos a ver que radiación en el espectro también muy parecido al infrarrojo puede generar hasta quemaduras en el uso por fibra óptica. Entonces miren que si uno hablaba normalmente en no ionizantes de iluminación, que es el otro peligro muy común. Es más, inclusive la iluminación se puede considerar una condición de seguridad más que porque no hay todavía enfermedades visuales asociadas a la mala iluminación. Eso tiene que ver con un tema, sino es más, oye, ¿qué peligro puedo tener si tengo una mala iluminación? Pero son riesgos muy interesantes. Y pues tenemos ya todo el manejo de radiaciones ionizantes que normalmente se usa en Colombia en la parte diagnóstica, muy asociado obviamente a la parte clínica, pero hay una parte también industrial que se hace radiología muy importante. Entonces, a grosso modo, vuelvo y le repito, los peligros físicos son energías presentes en el ambiente. No confundir con los locativos, que son la parte estructural. Son las energías presentes en el ambiente. Y que normalmente lo que uno va a evitar al prevenirlos son enfermedades. ¿Listo? Aquí en adelante vamos a hacer una pequeña ampliación de los más comunes. Entonces, ¿qué es el ruido? Para mí, el ruido es el vallenato. Entonces, allá los chicos que están en la costa van a decir, ¿cómo así, ingeniero? No,
Lo que pasa es que realmente el contaminante no debería llamarse ruido, debería llamarse sonido. La definición de ruido es un sonido molesto, ¿correcto? A mí no me gusta el vallenato, desafortunadamente. Me gustan otros ritmos, el tropipop, ¿sí? El reggaetón, el vallenato no. Entonces, para mí el vallenato puede ser un ruido. Habrá gente que diga, no, me gusta el rock y no me gusta el reggaetón. Bueno, eso es un ruido. Pero el tema no es ese, el tema es la intensidad. Recuerden que yo les decía que había una, digamos, está el tímpano y la onda sonora impactaba. La onda sonora, por más que sea, no sé, Shakira que tocó ayer aquí y que todo el mundo quiere, porque el sonido es alto, no va a afectar, no. Lo que afecta es qué tan fuerte golpea acá, independientemente sea bueno, bonito. Yo he tenido casos que he atendido enfermedades laborales en discotecas porque el sonido es demasiado alto. Miren que hay un tema, y no sé, espero me estén escuchando, yo compré un aparatico para poder hablar y no utilizar audífonos. El utilizar estos dispositivos constantemente hacen que aquí la onda sonora se proyecte directa a mi tímpano y está generando unos problemas de presbiacusia o hipoacusia a menor edad. Entonces hay que tener un cuidado muy especial. Nosotros, como industria y sociedad, nos hemos acostumbrado al sonido. No, digamos, uno va al campo, ¿cierto? Y uno va al campo y en esa parte, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo les diría? Tranquila, como que uno lo asusta, como que no hay tanto ruido, como que las ciudades, ¿sí? Tengo que estar con el televisor prendido, con el radio, con el Spotify, para poderme entender. Entonces nos acostumbramos al sonido. Pero recuerden, sonido bueno o malo no existe. Lo malo o lo bueno es la intensidad. Discúlpeme en un segundo. Voy a conectar aquí. Ya se le acabó la batería y para preservar la batería de los computadores, uno los deja desconectados. Listo. Ya con batería. Entonces, eso es importante. Ahora, el sonido podemos indicar lo que puede ser inclusive molesto y nocivo. ¿Cuándo es molesto? Cuando el sonido no me deja concentrar. Entonces, una mosca. Pasa una mosca por aquí y uno dice, uy, el sonido molesto. Yo lo coloco de ese rubro. ¿Y por qué es importante? En las oficinas tenemos que tener en cuenta, y aquí viene otro tip que vamos a ver más adelante, y es en la resolución 2400, que es la que reglamenta la gestión de peligros físicos del 79, ya tiene 45 años, va para 46, dice que el límite de concentración en las oficinas son 70 decibeles. ¿Qué quiere decir este límite? Quiere decir que si yo teóricamente paso ese nivel, hacer una carta, una labor de concentración va a ser muy difícil porque el ruido de fondo no me deja concentrar. Eso no quiere decir que voy a tener un daño auditivo. Hay otro límite que es el de 85 decibeles, que lo veremos cuando veamos la parte de ruido más adelante, que ahí es donde se asocia que si ese nivel pasa, puede haber daño auditivo, es decir, pérdida progresiva de la audición traducida en hipoacusia. Entonces miren que podemos ver ruidos molestos y ruidos nocivos. Y el ruido molesto puede ser la voz de mis trabajadores. Mire, yo encontré una empresa tan chévere que la gente tiene prohibido contestar el celular. Es una oficina abierta. Entonces, uno ahí como que para oreja y no le deja concentrar. Pero cuando contestan el celular, tiene unas cabinas de teléfono tipo londinense y allá las personas no es que no puedan contestar su celular, sino que van allá y hablan en privado. Ahorita, ejemplo, este tipo de capacitaciones, no sé quién tenga al lado a una persona que no sea de esta área y dice, venga, ¿y este señor de qué está hablando? Porque viola hasta la privacidad y empieza a hacer un sonido molesto. O se concentra en mi charla y no rinde. Entonces, miren, ese tipo de cosas que son importantes. Nocividad, peligro. Bueno, pero después hablaremos más de ruido. Seguimos con otro importante que es la iluminancia o la iluminación. Y ese es un tema muy interesante. Resulta, y aquí los invito a que ampliemos un poco el espectro,
Y en Colombia existe una cuestión que se llama el RETILAP, Reglamento Técnico de Alumbrado Público, en el cual el año pasado hubo una actualización que está en migración y nos indica en su libro 3 las características que hay que tener todo espacio de iluminación. Dentro de esto, pues obviamente hay una tabla que me va a decir los valores de iluminancia. Entonces aquí voy a definir unas cositas como para entender. ¿Qué es ver? Ver es identificar formas, colores y dimensiones. ¿Qué es iluminancia? Miren que yo utilizo el término. Iluminancia es la cantidad de luz que llega a un puesto de trabajo. E iluminación es todo lo que está a mi alrededor que por la radiación visual me permite ver. Entonces, lo que se mide es iluminancia. Entonces, ¿qué toca hacer? Porque es que el reglamento lo pide. Garantizar que todo puesto de trabajo cumpla con un nivel adecuado de iluminancia. Entonces, eso es lo que nos pide. ¿Hay unas características de iluminación? Sí, el color de la iluminación, las características de las paredes, el tipo de fuente, cómo manejamos la luz natural, ¿cierto? Pero a la vez, lo que nos pide la ley es, oiga, debemos procurar, debemos garantizar que la iluminación sea la adecuada en intensidad para los puestos de trabajo de acuerdo a su labor. O sea, es decir, no todos los puestos de trabajo se iluminan igual. No es lo mismo la iluminación requerida para un trabajo de oficina a una planta donde no hay detalle. O a su vez, un relojero o una persona que trabaja en microcircuitos que necesita iluminación. ¿Y cuánto inclusive requiere un cirujano para operar? Todo eso está en el RETILAP, donde una tabla ya muy grande, hay más de 200 actividades, donde me dice el nivel de iluminancia que debo cumplir. Entonces, ahí debemos entender. Tenemos la temperatura, que como les decía, la temperatura es como tal una energía con la cual tenemos una interrelación, inclusive se llama transferencia de calor, en la cual analizamos si ese entorno puede afectar hasta tal punto que mi temperatura corporal aumente a niveles críticos o descienda a niveles críticos. Mire que hablo crítico, por eso se llama estrés, ¿sí? Y tener en cuenta que estrés térmico por calor, y ahorita que está como muy de moda el tema, paga pensión especial por decreto 2090. Nuevamente miraremos, obviamente en su momento, cómo son las características. Recordaremos cuál es la diferencia entre confort térmico, que es la temperatura que les digo que puede ser bochornosa. Si yo tuviera calor, ¿qué hago? Me pongo mi chaqueta, digo frío. Si me da calor, me quito. Pero son cosas que puedo mejorar a diferencia de una temperatura extrema, la cual sí tengo un riesgo y debo controlarlo bien. Entonces, la forma de temperatura debo manejar. Las radiaciones, como les decía, pues tienen espectro ionizante o no ionizante, en el cual pues obviamente es una onda electromagnética, por eso se llama así, energía electromagnética que lleva energía pura y que se divide dependiendo de la frecuencia, porque la frecuencia hace que la intensidad sea más alta y al tener una intensidad más alta, rompe el enlace del átomo y tenemos la ionización. O sea, es decir, la ruptura del átomo y que se emita por unos paquetes. Entonces tenemos la no ionizante y la ionizante. Esta gráfica me explica muy bien el concepto. Si se dan cuenta, desde donde parte la línea roja, se ve como una linecita amplia y a medida que va corriendo hacia el otro de la gráfica, esa línea se va cortando, se va cortando, se va cortando. Eso tiene que ver con la longitud de onda que se utiliza. Entonces, las radiaciones no ionizantes son de una longitud de onda amplia y una frecuencia corta. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite ese ciclo en el minuto. En el caso de la ionizante, la frecuencia es muy alta y tan alta es que rompe el enlace. Entonces, en el espectro no ionizante, arrancamos con los campos eléctricos y electromagnéticos. Yo tengo una frase, puede sonar hasta trillada, que dice que son los riesgos, ya no quiero que no son del futuro, son del presente. ¿Por qué? Hace 40 años mis papás no utilizaban casi energía electromagnética. Todo en el mundo se impulsaba de forma mecánica.
O sea, el pistón, el vapor, que fue la resolución o la revolución industrial de principios de los 1900, inclusive los 1800, donde utilizaron la gasolina, el motor a combustión y esa fuerza mecánica a partir de más o menos en la década del 80 del siglo pasado, empieza a surgir una transformación y ahora ya estamos viendo nuestra era electrónica, donde dependemos del racionamiento. Miren que últimamente estamos hablando de racionamiento, digo, de la luz y del campo electromagnético, pero últimamente hablamos de racionamiento y decimos, oiga, ¿qué afectación podría tener? ¿Qué pasó en Chile hace 3 días? Se fue la luz y causó un caos tenaz, porque la industria y todo, imagínense cómo nos quedaríamos sin telecomunicaciones, internet, computadores y demás para laborar en un país sin luz. Entonces, al tener estos campos, pues, oiga, ¿cómo cambió la exposición de un trabajador en los últimos 40 años en su labor? Y hablamos de ahí, ¿por qué? Porque ¿cuántos equipos electrónicos manejamos nosotros? Y si después le pegamos las telecomunicaciones, hace 35 o 40 años este cosito está en Colombia, perdón. No sé si lo ven en el celular. Antes no existía. Y esas telecomunicaciones, como les contaba ahorita, ¿qué está pasando? Entonces, ese primer espectro de lo no ionizante es muy importante. Después viene, digamos, que el concepto clásico, que es el infrarrojo, que se utiliza mucho, como incluye en las telecomunicaciones también de corta distancia. Los celulares antes tenían puertos infrarrojo, los controles remotos de las casas son infrarrojo. La luz visible, mire que la luz visible es un tipo de radiación no ionizante, que es una radiación que me permite ver, la cual en teoría no genera enfermedad, pero sí, ojo, una mala iluminación con la atención visual que hacemos ahora puede acelerar procesos como miopía, astigmatismo o unas fatigas visuales grandes, o si tenemos, por ejemplo, migrañas, una mala iluminación me puede generar migrañas y ese tipo de cosas. Entonces, miren, no genera enfermedad, pero me potencializa otras. Y está arreglado que tenemos que tener una intensidad lumínica adecuada. Y por último, tenemos en las no ionizantes el ultravioleta, que nuevamente tenemos aquí los rayos del sol y nos pueden producir quemaduras. Ya después se rompe el enlace y pasamos al espectro no ionizante. En lo no ionizante tenemos los rayos alfa, beta, gamma, los rayos X, y que están ampliamente legislados. Digamos que estos riesgos físicos cobran mucha importancia cuando se desarrolló la energía nuclear y toda la parte de utilización de la energía no ionizante, sobre todo en la segunda mitad del siglo anterior. Entonces, tenemos mucha legislación sobre esto, muy bien aplicada, pero nos hemos dado cuenta que con, ahí sí la tecnología, el riesgo disminuyó bastante. O sea, las fuentes han sido mejor optimizadas, con menor potencia, por lo cual sus efectos en la salud de los trabajadores han disminuido bastante. A grosso modo, y pues aquí les quiero indicar, cerrar un poco de, ojo, peligro físico, energías presentes en el ambiente y cuáles son, para que nuestra comunidad entienda que veremos cómo se gestiona y cuáles son sus características técnicas a lo largo del año. Voy a hacer una pausa aquí y voy a preguntar si tenemos alguna pregunta, valga la redundancia. Entonces, voy a mirar en el chat. Yo no veo preguntas. ¿Tú ves preguntas, Paola? ¿Me puedes confirmar? Listo, Inge. Sí, señora. Sí, señor, discúlpame. Tengo una de Gloria Elena Ruiz. Dice, Ya. buenos días, temperaturas extremas no pueden ser clasificadas en color por el ambiente, es decir, el sol y el clima frío. Si yo hablo de frío, temperatura extrema, podríamos hablar aquí en Colombia del Parque de los Nevados. Por ejemplo, una temperatura extrema en Colombia puede ser para el guardabosque del Parque de los Nevados, donde hay congelación. ¿Sí? Es una temperatura extrema, donde aún hay un riesgo de hipotermia. A pesar de que, digamos, en Bogotá, que estamos bien altos, tenemos un frío grande. Casi uno nunca mira que la gente tenga hipotermia. Llega una sensación extrema, pero no alcanza a. Por el lado del calor, es más frecuente. Entonces, cuando tenemos una radiación solar, voy a colocar un ejemplo. Cerrejón.
¿Listo? La mina de Cerrejón, que es muy grande, tenemos un pit de carbón y abajo de una temperatura la cual del calor puede ser tan excesivo que la persona se desmaye del calor radiante, ¿sí? En poblaciones a altas temperaturas de la costa, sí, sí puede ser, pero siempre y cuando no se tengan medidas y se trabaje a la intemperie. ¿Sí? Porque muchas veces el hecho de que uno trabaje con una polisombra, trabaje dentro de una bodega, puede que el calor me dé ese bochorno. No sé si ustedes conozcan, aquí en Cundinamarca, creo que es Cundinamarca, es un pueblo que se llama Honda. Es extremadamente húmedo, porque es en todo el Magdalena, el río Magdalena. Para el Bolívar, yo conozco una estación, digamos, de Ecopetrol, que se llama Sicuco Bolívar, Plato Magdalena, en el Chocó, que la humedad es tan alta que ese bochorno no me deja a mí trabajar, pero realmente nunca llego a tener un desmayo por eso. Entonces digamos que es más cuando hay una radiación demasiado intensa. ¿Listo? Espero que con la explicación se cierre. Y estos últimos 10 minuticos vamos a hablar de la parte legal. Entonces, en Colombia, lo primero que tenemos que entender es que este artículo, yo creo que es de los más importantes del decreto 1072 para el salubrista ocupacional o para el gestor en seguridad del trabajo. Y es del artículo 224615, que es el que me habla de la IPBR, que es la identificación, evaluación y valoración del riesgo. Resulta que ahí me dice, resumiéndolo, que toda empresa debe tener un modelo sistémico en el cual puede identificar, evaluar y valorar los peligros para priorizarlos y dar respuesta a ellos. Hasta ahí, GTC 45, matriz de peligros. Pero aquí vienen dos colitas que uno tiene que analizar muy bien con letra menor. La primera, realizar mediciones ambientales cuando se requiera. Y la segunda, lo que dice el parágrafo 2. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías adicionales para evaluar el riesgo en seguridad del trabajo y los peligros de origen físico. Ahí vienen varias cosas y es, oiga, ¿a una empresa pequeña le aplica? Sí. Porque entonces dicen, no, es que como somos una empresa de 3 personas, uno debería mirar los estándares. Y si yo, lo que dice aquí es, primero que todo, usted haga una valoración inicial con un método, pero para cuantificar el riesgo real, debe hacer todo un proceso de evaluación. Entonces, lo que yo hago es que una GTC 45, analizo si tengo la posibilidad de que ese peligro físico esté en mi ambiente. Por lo menos en todo lado deberíamos evaluar iluminación, porque si uno mira Retilab me dice a mí, garantice que todo puesto de trabajo tenga una iluminación adecuada y no me habla del tamaño de empresa. ¿Y cómo yo sé que la iluminación es adecuada? Midiendo que cada puesto de trabajo. Miren cómo conecto. Pero a su vez me dice, ojo, si usted ve que tiene alguna variable por encima, y es una recomendación de que me tenga una presunción o que definitivamente la identifique. Presunción es cuando tengo duda si existe o no, o ese nivel es tan alto para que me afecte, o ya confirmado es, oye, es que yo tengo una gente que utiliza un machina, no, ahí tiene vibración y ruido, eso no hay de otra. Para saber la real incidencia, tiene que medir. Y una vez con ese resultado técnico de una evaluación que le va a decir cuánto es el nivel y cómo lo comparo, y decir el nivel de exposición, saber la real gestión, que es lo que vamos a ver dentro de la próxima sesión. Entonces miren que las mediciones están ahí. No me lo dice tácitamente. No me dice, oiga, es que tiene que medir de aquí para allá. No, me dice gestión. Y eso tiene que ver con la definición, sobre todo cómo es el abordaje, la interpretación de lo que es un sistema de gestión. ¿Sí? En este caso, el de seguridad del trabajo. Por otro lado, otro indicador, que es un indicador del sistema de gestión, que hay que ver que los estándares no lo piden, es el artículo 224621, que normalmente me habla de sobre todo el proceso de planeación, ciclo PHBA, donde si yo veo la necesidad de hacer mediciones, debo hacerlas planeadas bajo un cronograma. Entonces, en mi planeación anual,
debería yo saber si debo hacer mediciones o no y planearlas. Y entre la planeación, obviamente, hay algo muy importante y es que esto, pues cuando positiva no las da, muy chévere, pero cuando no, tiene un valor significativo. Entonces, cuando cotizan y dicen, uy, eso cuesta tanto, ojo con eso, porque la ley no me dice, no, es que como cuesta mucho no hay que hacerlo, no, sí o sí hay que hacerlo, ¿sí? ¿Qué me dice? Y esto no es nuevo. Entonces, aquí viene la legislación de hace 46 años ya, bueno, 45 porque eso es como de noviembre, si no estoy mal, octubre, noviembre, y es, ojo, en la ley novena, las leyes nos dicen que debemos cumplir. Entonces, en el Código Sanitario, la ley novena del 79, en su título 3, en el artículo 80, me dice, proteger a las personas con los riesgos relacionados, en ese momento se llamaban agentes físicos. O sea, me dice, oiga, ya usted debe proteger a sus trabajadores. Y los artículos del 105 al 109 son puntuales en decir, oiga, estos físicos se pueden tener. Obviamente los peligros han ido evolucionando con el tiempo. Entonces, una ley nos dice que debemos cumplir. Una resolución me dice cómo lo debemos cumplir, o sea, es decir, los reglamentos. Yo les dejo esta invitación abierta y es, si les gustó la charla de hoy, busquen esta resolución y léanse en el título 3. Estos 6 capítulos, que no son más de 15 hojas, les van a decir ustedes que deben cumplir como mínimo en gestión. Entonces, el primero me habla de temperatura, humedad y calefacción, el segundo de la ventilación, el tercero de la iluminación, que ya va a tener complementos a lo largo de sus 40 años, igual que el ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Entonces, miren que desde hace 45 años, ya me va a decir, señora empresa, se tiene que garantizar la gestión de estos peligros cuando usted los identifique. No hay mucha legislación al respecto, pero en el año 2011 el gobierno emite esta guía. ¿Qué es esta guía? Esta guía es muy importante para nosotros que ayudamos a los procesos de calificación de enfermedad y me dice cómo debemos teóricamente hacer una investigación o un análisis de puesto de trabajo para guiarme, como su nombre indica, y hacer un estudio bueno que ayude a las juntas regionales de calificación, a los entes calificadores, a indicar si hay una relación ambiente con el proceso de enfermedad de la persona. En su página 70, es la única que existe, por eso la traigo acá, hay una matriz de peligros de higiene industrial. Después explicaré qué es eso, en el cual tenemos los peligros físicos. Y entonces aquí me dice, oiga, el ruido, ¿cierto? ¿Qué resolución es la actual? No ha cambiado esto. ¿Qué normas internacionales? Resulta que en Colombia tenemos límites permisibles. Ruido, resolución 1792 del 90, resolución 8324 del 83 y parte en la resolución 2400. Digamos que se los voy ampliando para cuando hagamos ruido. Tenemos iluminación por el retilar, tenemos campos electromagnéticos y eléctricos por el RETIE, artículo 64, resolución 2400, para temperaturas extremas, tenemos el índice WGT y pare de contar. Bueno, y además, ¿dónde está? Resulta que aquí es donde el gobierno nos dice, venga, puede tomar normas internacionales de referencia como método de lectura y valor permisible para saber si la intensidad que está evaluando es buena o no. Por ejemplo, en vibraciones, cuerpo entero y mano-brazo, no hay legislación, salvo lo que está en la 2400. Y es más de gestión que decir el límite permisible y el método, pero este libro sí me dice conceptualmente lo que el ministerio consideró en su momento que es una referencia técnica válida para un buen proceso de calificación. Entonces, ahí se los dejo. La portada vuelvo y se la repito acá. Lo consiguen gratis por internet, no hay ningún, ¿cómo se llama? No hay ningún restricción de bajarlo, lo consigue, es de libre circulación y es muy bueno para entender cuál es una matriz legal inclusive. Entonces,
Con esto finalizo y les digo, bueno, muchachos, muchas gracias el día de hoy. Si se dan cuenta, hay una gestión desde inclusive llama identificación de los peligros físicos. Eso se enmarca en una gestión que se llama higiene industrial. Espero les haya gustado. Los invito a nuestras 7 charlas, vamos una, en las cuales vamos a desarrollar en este año nuestra comunidad educativa todo ese contexto de los peligros físicos. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Voy a revisar si hay preguntitas. Paola, ¿me colaboras, porfa? Si tenemos nuevamente más preguntas. Sí, señor. Yo estoy validando. Aquí dice Claudia Patricia Caldón. La exposición de los rayos del sol, ¿qué riesgo físico es? ¿Para qué me preguntaste? Inge, ¿Me ¿me puedes repetir la escuchas? pregunta? Señor, ¿me ¿Me puedes escuchas? repetir la pregunta? No. Dice, la exposición de los rayos del sol, ¿qué riesgo físico es? Genera calor mucho, puede ser temperatura extrema, pero en ciudades calientes. En Bogotá casi nadie le da eso. Pero entonces tenemos, al ser una ciudad alta, tenemos una proximidad y los rayos ultravioleta pueden quemar. Entonces miren que una cuestión es que normalmente la gente que trabaja al aire libre siempre utiliza ropa para proteger todo el cuerpo y que no se queme. Entonces puede ser también una no ionizante por radiaciones ultravioleta. ¿Qué otra pregunta tenemos? Muchas gracias, Inge. Sí, Winston Alexander pregunta, ¿el uso de equipos de Wi-Fi y antenas repetidoras pueden identificarse como peligro de radiación? No ionizante. Lo que hay que ver es la potencia que tiene, ¿sí? O sea, es como el sonido. Yo puedo tener un sonido bajo y no me genera afectación, pero si es muy alto, genera una hipoacusia. Entonces, de pronto, no un repetidor Wi-Fi de la casa, pero de pronto un centro de repetidor, no sé, de una empresa de telecomunicaciones donde hay una amplitud, donde genere señal para toda la ciudad, sí puede ser. Eso ya depende de la magnitud que se mide, porque está presente. O sea, en todas las casas está presente el Wi-Fi, ya casi, en las oficinas, ¿sí? Pero entonces las intensidades son tan bajas que en teoría no generan ningún riesgo, ¿sí? Ya es como, haciendo una analogía, es como la red de alta tensión y la red casera que es más bajita, que no nos genera teóricamente riesgo. ¿Qué más otra pregunta tienes? Dice Yuri Andrea, buenos días, ¿el uso de motos se puede clasificar en vibraciones? Sí y no. Repito, sí genera vibración, pero ojo, eso depende de la forma de conducción. Teóricamente una moto está diseñada para que esa vibración no afecte a la persona, pero si yo cojo huecos, ando a toda, freno duro, esa forma muy seguramente le pudiese llegar a tener vibración. Entonces también va más de la mano con la conducción que el fenómeno consiguiente. Ok, y esta última, Marta Lucía Cadena, dormir con celulares en la mesita de noche, ¿qué riesgos genera? Claro, y les voy a explicar algo. Resulta que para que uno o una riesgo realmente genere peligro o se identifique como un peligro, tiene que haber un estudio epidemiológico de muchos años. Les voy a colocar un ejemplo bien sencillo. El asbesto fue descubierto más o menos alrededor de 1850, 1820, y era una maravilla. Y miren que después, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de lo nocivo que es y ahora es prohibido casi que usar. Las radiaciones son temas que ni siquiera, digamos, yo soy de esa generación que cambió. O sea, a los 10 años, 12 años, empezó a llegar el celular aquí y todavía no hay estudios consecuentes, además que los aparatos, su potencia y frecuencia han cambiado mucho. Teóricamente no es adecuado, pero todavía no se sabe a ciencia cierta qué posibles efectos pueda tener a la salud del trabajo, a las personas. ¿Sí? O sea, si hay una fuente, pero no sabemos qué puede hacerse. ¿Listo? Entonces, decir exactamente, hay teorías que dicen que puede producir cáncer, fatigas, desórdenes de sueño, pero que realmente ya hay algo consecuente, todavía no hay consecuencias por dos cosas. Las intensidades que han variado bastante
y las fuentes y la forma de exposición. Entonces tocará esperar unos años más para realmente tener estudios consecuentes que podemos dar una respuesta certera. Paola, muchas gracias nuevamente a mi comunidad. Un placer este año 2025. Los dejo con el sondeo y para finalizar la acción educativa. Listo, sí señor, así es. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta, ¿qué es un peligro físico? A, energías presentes en los ambientes laborales. B, infraestructura de los lugares de trabajo. C, mobiliario presente en los lugares de trabajo. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, energías presentes en los ambientes laborales, 85%. B, infraestructura de los lugares de trabajo, 12%. C, mobiliario presente en los lugares de trabajo, 4%. Ingeniero Cruz, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Va muy bien. Y efectivamente, como les decía, son energías presentes en el ambiente. Muy bien. Recordemos, no es locativo. La parte física hablamos son de energías. Muy bien. Listo, Inge. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la resolución que reglamenta los peligros físicos? A, resolución 1016 de 1989. B, resolución 2400 de 1979. C, resolución 773 del 2022. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. ¿Estos son los resultados? A, resolución 1016 de 1989, 8%. B, resolución 2400 de 1979, 82%. C, resolución 773 del 2022, 10%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, Inge? Fue resuelta y como les dije, los invito a que en esa resolución 2400 se lea el título 3 sobre peligros físicos. Muy bien, estuvo muy bien el cambio en cuanto a las respuestas. Listo, Inge, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál de estos no es un peligro físico? A, radiaciones ionizantes. B, temperaturas extremas. C, material particulado. 15 segundos para conocer los resultados de esta tercera y última pregunta. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A, radiaciones ionizantes, 8%. B, temperaturas extremas, 3%. C, material particulado, 88%. Esta tercera y última pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Siento muy contento el día de hoy porque veo que el aprendizaje fue efectivo, ya que todas las tres preguntas tuvieron una aceptación muy adecuada y llegaron al nivel de respuesta y comprensión del tema. Muchas gracias por el espacio. Qué pena nos pasamos un minutico, pero espero que se nos vaya excelente. Bienvenidos a la comunidad de peligros físicos y nos vemos en nuestra próxima sesión. Paola, muchas gracias y un placer para todos y un feliz día. Agradecemos profundamente al ingeniero Cruz por la intervención y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Esperamos verlo prontamente. Queremos hacerle una invitación muy especial a nuestros habitantes del departamento del Huila para que participen de la primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo que vamos a realizar este 5 y 6 de marzo en la ciudad de Neiva. Estaremos ubicados en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. Ahí podrás aprender y disfrutar de muestras comerciales, diferentes expertos en seguridad y salud en el trabajo, charlas TED inspiradoras, concierto de la prevención, 20 simuladores de realidad virtual, break, souvenir tecnológico y certificado de asistencia. Recuerda, te esperamos en Neiva este 5 y 6 de marzo en el horario de 8 a 5 de la tarde, jornada continua. Lo más importante, estará abierto a todo el público y la entrada no tendrá ningún costo. Recuerden, escaneando el código QR que aparece en pantalla, pueden realizar la inscripción y participar. A nuestros asistentes les recordamos que a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, pueden acceder a estas y otras actividades educativas que tenemos especialmente para ustedes. De igual forma, allí encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Les invitamos también a explorar más iniciativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de esta acción educativa estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de finalizar la actividad. Podrán acceder a él en la sección Edúcate de nuestro portal Posipedia. Para finalizar, les dejamos el siguiente video. Que tengan un excelente día. Me parece muy importante estos espacios donde las personas desde las diferentes empresas pueden venir, tener un acercamiento para conocer los diferentes programas que se tienen desde Positiva, para que conozcan la feria, para que vean las diferentes tecnologías que se tienen aquí. Las pequeñas empresas que vengan a este tipo de ferias van a poderse apalancar en general de la transformación digital. Y las empresas grandes, por supuesto que tienen que venir. ¿Por qué? Porque a través de la transformación digital que tenemos, vamos a poder llegar a todos los trabajadores y ellos van a poder utilizar las herramientas que nosotros hemos desarrollado a favor de ellos. Desde ayer estoy trayendo poco a poco todos y cada uno de los empleados que tienen mis edificios para que ellos vivan la experiencia, para que ellos aprendan y desde la virtualidad entiendan todo lo que ocurre en la vida real. Hemos tenido que innovar para poder desarrollar nuestra tarea diaria, la operación, para mantener la continuidad de los servicios y, ¿por qué no?, para poder dar soluciones en el desarrollo de actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo. Estoy muy agradecida con esta feria, además gratuita. Aprendí, me registré en páginas, conocí mucho más la plataforma y eso de verdad para mí es ganancia. Superó mis expectativas a un 100%. Colombia, potencia de la vida.